Aprovechando que tengo por aquí visible la plataforma, pues vemos que del lado derecho nos habla de próximos eventos o eventos próximos y hay una tarea que vence hoy a las 8 de la noche, ¿va? No se les vaya a pasar. La primera tarea, comentábamos, se les pasó a una buena cantidad de personas. Entonces, es riesgoso no entregar una tarea porque puede ser que al final eso sea la diferencia entre aprobar o no aprobar el curso. Entonces, no se les vaya a pasar. Entren continuamente a la plataforma. Por ahí estaba viendo hace un momento que hay gente que tiene más de una semana que no ingresa. No sé por qué. No sé. Tal vez sean personas que ya no van a asistir. Pues si no van a asistir, pues no sean malos, échenme un mensaje, díganme que ya no van a estar asistiendo a la asignatura para que no nos preocupemos por ustedes. Entonces, despídanse. Y estaba viendo también otra cosa que se supone que es requisito para pertenecer a esta plataforma y en eso consistía la primera tarea y era que completaran su perfil. Hay gente que no tiene fotografía, no entiendo por qué. No es nada complicado, es algo que se hace en 2 minutos. Entonces, por favor, pónganla, ¿no? No pasa nada, no nos vamos a robar su alma ni nada. Es simplemente un requisito que se tiene que cumplir en cualquier institución, ¿no? Siempre tenemos que estar bien identificados. Entonces, please, completen ese perfil. No les va a pasar nada. Muy bien. Entonces, vamos a continuar con nuestros ejercicios de programación. A ver, permítanme un momentito. Listo. Entonces vamos a continuar con nuestros ejercicios de programación. Voy a abrir pues el IDE que estamos utilizando. Ahorita por el momento yo estoy utilizando DebC++. Ustedes podrían utilizar cualquiera de los otros. Ahorita que hagamos el primer programa, vamos a ejecutarlo en una de estas herramientas que están en línea para que veamos cómo también ahí se puede trabajar. Entonces voy a minimizar esto. Voy a irme a buscar a DebC++. Ya lo habíamos instalado la semana pasada y lo teníamos así, ¿no? Entonces ya habíamos explicado, pues a grandes rasgos lo que contenía esta herramienta. Hablábamos de que tiene menús, tiene iconos, como prácticamente cualquier cosa que funcione en Windows. Para los que no tienen Windows, pues hay otras alternativas. El Code Blocks sí funciona en Mac, en Windows, en Linux, etcétera. O podrían utilizar las herramientas en línea igual para que no tengan que instalar nada. Entonces, al principio no tenemos absolutamente nada y lo que voy a hacer es iniciar un programa. Antes de eso, decíamos, tendríamos que pasar por varias fases porque nos hablaban de que la programación no es solamente codificar, tiene que ver con muchas otras actividades y lo último prácticamente es hacer el código, después de haber hecho un montón de cosas. Entonces, previamente tuve que haber hecho una definición del problema, tuve que haber hecho un análisis, tuve que haber hecho un diseño, posteriormente hacer la codificación, hacer pruebas, hacer documentación, etcétera. Un montón de cosas. Bueno, tampoco son tantas. En este caso, pues no voy a hacer, me estoy saltando todas esas fases, pero al menos voy a hacer en una hoja de cuaderno, en algún lado, pues algún esquema, un diagrama, unas notas que me diga qué es lo que quiero hacer.
Y en este caso lo que quiero hacer es algo bien simple. Es el área de un círculo. Vamos comenzando con ejemplos muy sencillos para los que nunca han programado y los vamos complicando poco a poco a lo largo del semestre, ¿no? Ya cuando lleguemos a los últimos semanas, pues prácticamente yo voy a plantear el problema y ustedes van a desarrollar el programa. Ahorita, pues vamos poco a poco. Entonces, lo que yo quiero, decíamos, el área de un círculo. Pues esto es algo que aprendemos desde la primaria. No hay gran complicación. Aquí la complicación, entre comillas, pues es cómo programo eso, pero todos tenemos bien identificado lo que es un círculo. Aquí voy a tratar de dibujarlo, me va a quedar como papa, pero supongamos que está perfectamente circular. Entonces, si yo quiero calcular el área de un círculo, por ahí me habían dicho que esta área era igual a pi por radio al cuadrado, entendiendo por radio a la longitud que existe desde el centro hacia cualquiera de los puntos de la circunferencia, ¿no? Esto es el radio. Entonces, vamos a hacer un pequeño programa que haga justamente eso. Aquí tengo que empezar a identificar algunas cosas cuando estoy planeando cómo es que voy a hacer mi programa. De todo esto yo tendré que identificar algunas cosas. Por ejemplo, esta R, ese radio, como yo quiero que mi programa sirva para cualquier círculo, no solamente para uno. Si hago un programa para un solo círculo, pues qué chafa. La idea de hacer programas es que podamos hacerlos para muchos casos. Entonces, como lo vamos a hacer para muchos círculos o para cualquier círculo, necesitamos del uso de variables. En este caso que tengo este círculo aquí y este radio, no estamos indicando un radio en particular. Por lo tanto, yo identificaré que esta R es una variable. ¿Sale? Es una variable. Hay otras cosas que dentro de un programa no cambian. Son valores que siempre permanecen igual a lo largo del programa. Como por ejemplo, este 2. Estamos elevando al cuadrado. Siempre al cuadrado. En algunas ocasiones no va a ser cubo o a la cuarta. Siempre va a ser el cuadrado. Entonces yo puedo decir que esto es una constante. No va a cambiar. Otra cosa que va a ser constante es pi. Pi, ya todos conocemos su valor. Aquí también le voy a poner que es una constante. Y sabemos que pues es más o menos 3.14 y todas las decimales que ustedes se sepan. 3.14, 15, 92, 7, etcétera. Ya depende con cuánta precisión necesitemos calcular esta área, pues será la cantidad de dígitos que lleve en la parte decimal. Apenas el otro día, ¿cuándo fue ayer o antier? Estaba viendo en redes sociales que una universidad suiza acaba de alcanzar un nuevo récord en la cantidad de decimales de pi calculados y creo que llegó a 60 y tantos billones de dígitos. Creo que el récord previo andaba por los 50 billones. Entonces no necesitamos tanto. De hecho, las computadoras que solemos utilizar normalmente serían incapaces de guardar tantas cifras decimales. Para hacer ese tipo de cálculos como los de esta universidad suiza, se requiere de equipo especial, ¿no? De estos no me van a servir. En muchas ocasiones voy a poder guardar por ahí unos 20, 30 decimales y ya, no va a haber mucho.
Después de los componentes que tenemos aquí en esta fórmula, pues tenemos área. El área va a estar cambiando. Dado que esté en función de una variable que puede tomar diferentes valores, por lo tanto el área también será una variable. ¿Sí? Entonces nosotros que estamos empezando a programar, no es mala idea que, por ejemplo, en este caso, que es un programa que hace un cálculo muy simple, sí identifiquemos qué cosa es variable, qué cosa es constante, porque nosotros tenemos que indicar esos elementos dentro del programa. Ya después la cosa va a ser muy mecánica y ya no va a ser necesario hacer esta identificación. De inmediato lo vamos a ir haciendo al mismo tiempo que desarrollemos el programa. ¿Sale? Entonces ahí tenemos nuestra formulita. Ahorita la vamos a pasar al programa. Regreso aquí donde tenemos el código. Bueno, todavía no tenemos nada. Voy a crear un nuevo archivo. Ya decíamos, hay varias formas. Control más N. Bueno, control N puede crear un archivo. Yo no suelo utilizar accesos directos o combinaciones de teclas porque aquí en Zoom no se ve cuáles teclas apreté. Entonces, generalmente yo me estoy yendo al menú para hacer esa acción. Tengo aquí este icono que es de nuevo y me dice archivo, fuente o proyecto. Decíamos que proyecto es cuando tenemos varios archivos. En este momento no vamos a trabajar con proyectos, al menos en primer semestre conmigo. Ya en segundo semestre, los que se inscriban conmigo, que yo les pediría que no, prueben otros profesores para que pues tengan más variedad de formas de enseñanza. Entonces bueno, en segundo semestre yo suelo utilizar ya proyectos, pero ahorita vamos a utilizar un solo archivo. Entonces le doy código fuente y ya me aparece ahí mi hoja en blanco. Lo recomendable es que de inmediato le ponga nombre, de inmediato. Entonces le voy a poner archivo, guardar como. Aquí me dice dónde lo quiero guardar. Yo voy acumulando los ejemplos que hago con mis alumnos semestre por semestre y grupo por grupo. Entonces aquí estoy en el 22.2, ustedes son el 11.04. Y en esta parte decíamos que me voy a asegurar que la extensión sea C. Aquí CPP, que es la extensión por default que me pone, aquí podemos ver CPP, decíamos que es para C más más. La PP es plus plus, o sea, más más. Nosotros vamos a elegir C. Tal vez algunos de ustedes que ya han programado en C me digan que siempre han utilizado la extensión CPP y les ha funcionado bien la cosa. Sí, pero hay ciertas cosas. Lo que pasa es que C y C++ se parecen mucho en algunos aspectos. Entonces el compilador ejecuta, bueno, traduce los códigos de una manera, digamos, equivalente. Entonces, como que le da lo mismo para muchas de los programitas que hacemos. Pero ya cuando empezamos a avanzar en otros temas, sí va a haber diferencia, porque si yo compilo con CPP, a lo mejor sí compila, pero si compilo para C, no compila. Ahí es donde en algunas instrucciones sí va a hacer la diferencia el compilador. Va a decir, no, 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 quieres compilar para C++, pero eso que me estás diciendo es de C. O quieres compilar para C, pero la instrucción que estás poniendo es de C++. Entonces siempre hay que dejar bien claro qué lenguaje deseo. Herramientas como DebC++ soporta varios lenguajes. CodeBlocks igual soporta varios lenguajes. NetBeans soporta varios lenguajes. Entonces hay que indicar cuál queremos. En este caso, pues como es un área de un círculo y allá arriba veo que vamos en el ejemplo 2, pues voy a poner ejemplo 03, yo,
Ustedes le pueden poner el nombre que quieran. Y le voy a poner área círculo. Yo no le estoy poniendo espacios en blanco. Si quieren, se lo pueden poner y se los acepta, no hay ningún problema. Esto nada más son costumbres mías, ¿no? Tengo ciertos estándares y entonces son los que aplico en estos nombres. Pero ustedes hagan lo que quieran. Tampoco estoy poniendo acentos. No suelo utilizar acentos en los nombres de los archivos, ni en los nombres de las variables, ni en los nombres de las funciones. Por costumbre. En muchas ocasiones, cuando estamos desarrollando software, ya en estos tiempos, bueno, antes, décadas pasadas, no utilizábamos acentos porque no se soportaban, nos marcaba error. Ya en la actualidad hay muchos lenguajes que sí me aceptan acentos, pero como a veces solemos escribir programas para otros países, como que el estándar es el inglés. Entonces solemos poner variables con nombre en inglés y obviamente no llevan acentos. Entonces son costumbres. Le voy a poner entonces E03-área círculo y le voy a dar guardar. Ya tiene nombre. Asegúrense de ponérselos al principio porque a veces terminan de hacer el programa y ni siquiera han guardado el código. Entonces se nos puede perder. Si están en una PC, pues no suelen tener batería, se va la luz y se pierde todo, ¿no? Era típico en fin de semestre en Acatlán de que a veces en la noche, en época de lluvias, se escuchaban gritos cuando se iba la luz allá en el centro de cómputo, ¿no? Todos, no. Y era porque no habían guardado, se iba la luz y se les perdía todo. No teníamos energía de respaldo ni nada, nada, nada. Estaba muy, muy limitada la tecnología. Bueno, quiero hacer esa área del círculo, por lo tanto necesito empezar, debería de empezar con main, ya sabemos, el tipo, el nombre es main. El tipo de la función es int. Quiere decir que main va a devolver un número entero. Todas las funciones de C por default deberían de devolver algo. Ya después vamos a ver que hay algunas que no devuelven nada, pero siempre debería de indicarse su tipo. Van a encontrar por ahí algunos videos o libros. Vamos a dejar de compartir esa música hermosa, el compañero. Vamos a ver después que en algunos videos o algunos libros van a ver que a main le ponen tipo void. Void. Muchos compiladores lo permiten y otros no lo permiten. La palabra void es para indicar que la función no va a devolver nada. ¿Sale? Entonces vamos ahorita a ponerle int. Ponemos paréntesis. Después vemos un ejemplo en el cual sí vamos a poner algo adentro de esos paréntesis. Me voy al final de los paréntesis y pongo llaves, porque ahí en medio de esas llaves es donde voy a poner el código. Todas las funciones van a tener delimitadas sus instrucciones o sus sentencias o sus órdenes adentro de esas llaves. Ahí está main. Nunca puede faltar. Ahora, como yo ya sé más o menos qué es lo que voy a hacer y sé que necesito pedir el radio, porque dijimos que tiene que ser un programa que sirva para muchos círculos, voy a interactuar con el usuario, entonces voy a necesitar utilizar funciones como printf, que escribe un texto en la pantalla, o scanf, que sirve para solicitar el valor de una variable. Entonces, como va a ser un programa interactivo, forzosamente necesito una biblioteca. Entonces, pongo ahí arriba el signo de número, pongo la palabra include, vas a incluir
y voy a ponerle el menor que. Ya sabemos que DEP++ nos echa la mano autocompletando. Y voy a poner std de Standard Input Output. stdio.h. Entonces, ese es el nombre de un archivo que anda por ahí guardado en el disco duro, en el directorio de DEP++, y que lo que indica ahí son las funciones que esta biblioteca tiene. Scanf y printf son dos de ellas. Hay un montonal más. Yo podría hacer una búsqueda en Google rápido de stdio.h. Puedo poner así en Google funciones de la biblioteca stdio.h y van a aparecer miles y miles de líneas de páginas donde me van a dar información sobre las funciones que esta biblioteca contiene y que yo podría usar. Ahí va a aparecer scanf y printf y otras 20 más. Ok, es lo que voy a necesitar ahorita. Ahora necesito empezar a definir mis variables. Necesito, de acuerdo al diagrama que habíamos hecho, aparecían dos variables, el radio y el área. Yo podría ponerle como nombre de variable R, así como le hicimos en el diagrama ahorita. Así nos enseñaron en la primaria, pero pues hay que ir un poco más allá. Estamos con un lenguaje de programación que nos permite nombres de variables largos. Entonces, ¿para qué limitarme a una R? No, no vale la pena. Entonces, yo le voy a poner radio. Contando un poco de la historia de Mac, por lo menos cuando yo entré, utilizábamos una computadora. No sé si en organización de computadoras ya les hayan hablado del equipo con el que empezamos en Mac, pero teníamos una HP 3000, luego les platico de ella. Era una máquina que soportaba varios usuarios al mismo tiempo. Y en los lenguajes que utilizábamos, por ejemplo, C, Pascal, Basic, solamente nos permitía como nombres de variables una letra y un número. Era lo más que yo podía utilizar de nombres de variables. Entonces estábamos súper limitados. Nuestros programas abundaban de X1, X2, X3, etc. Aquí ya tenemos posibilidad de ponerle nombres más largos. Entonces yo le voy a poner radio y sabemos que el lenguaje C me exige que a esta variable le ponga un tipo, porque de acuerdo al tipo es la cantidad de memoria que me va a apartar en la RAM. Entonces yo voy a poner ahora otro tipo que no hemos usado, que se llama float. Y punto y coma. Entonces ahí estoy declarando mis variables. Es más, le voy a poner por acá arriba. Puedo ir declarando variables a lo largo del programa. La regla que debo de seguir es, antes de que uses una variable, tiene que estar declarada. Es la única regla. Entonces yo puedo tener un programa de 200 líneas y puedo declarar variables en la línea 1, otra en la línea 20, otra en la 80, etcétera. No hay problema por eso. Pero es una buena práctica que todas las variables se declaren al principio. Como si estuviéramos en una receta de cocina, lo primero que se me proporciona es la lista de ingredientes para que yo las tenga preparadas antes del momento en que se usen. Lo mismo. Entonces tengo radio. Voy a poner también la variable área. Lo puedo poner en minúsculas, en mayúsculas, combinación de estas como yo quiera. Hay algunos lenguajes que sí se ponen exigente entre si la primera letra debe de ser mayúscula o minúscula. ¿Sale? Hay ciertos estándares dependiendo de cada lenguaje. En este caso yo voy a poner también
área como float. Si regreso a mi diagrama, veo que área es la multiplicación de pi por el radio al cuadrado. Entonces, si radio es flotante o float, ustedes que son matemáticos y estudian cosas como las cerraduras, hablando de estos conjuntos de números como los reales, los enteros, los racionales, etcétera, pues estudiando estos conjuntos, pues hay una propiedad de cerradura y que nos dice que si multiplicamos o sumamos un número con otro número de ese mismo conjunto, el resultado quede en el mismo conjunto, ¿sale? Entonces, si yo tengo, que aquí tengo, bueno, que tengo de este lado un float y lo estoy elevando al cuadrado, es como si dijera estoy multiplicando un flotante por un flotante, por una constante, entonces el resultado también va a ser flotante. Es por eso que si yo definí a mi variable R como float, área también debería de ser float. Es cosa de sentido común o más bien de conocimiento matemático, ¿no? Entonces, float, área también. Hay ocasiones en las que, por ejemplo, yo acostumbro declarar variables una por línea, pero hay personas que prefieren hacerlo todo en una sola línea. Si son del mismo tipo, lo que podemos hacer también es decir float, radio, coma, área. A lo mejor después tengo una variable X y una variable Y. Eso significa que todo este listado de variables son del tipo float, ¿sí? Eso también nos ayuda a ahorrar espacio. Aunque la verdad cuando estamos programando eso de que ahorro espacio o menos líneas, no siempre es necesario, ¿eh? A menos que estén en un concurso de programación en el cual les digan el máximo número de líneas que puedes ocupar son 20, ahí sí o ahorro espacio, pero en la programación normal, en la programación comercial no importa que nos ahorremos ese espacio. Entonces ahorita voy a dejar mis variables en 2 líneas. Bueno, si quisiera declarar otras variables que sean de un tipo diferente y quiero tenerlas en la misma línea, entonces sí es necesario este punto y coma. Y aquí podría poner cosas como int a, por ejemplo. Y después un char, qué sé yo, z. Este punto y coma es prácticamente equivalente a tener una nueva línea, como lo tengo aquí abajo. Entonces ya sabemos que en el lenguaje C el punto y coma me sirve para separar instrucciones. Cuando esto se compile, cuando se haga la traducción, el compilador, decíamos, empieza a quitar saltos de línea y empieza a pegar todo. Entonces prácticamente va a dejar una sola tira de código. Y ahí empieza a hacer otras cosas maravillosas, ¿no? Entonces ahorita voy a quitar esto y lo voy a dejar como lo tenía. Ya, tengo mis variables. Después, pues como decíamos, es un programa interactivo. Voy a necesitar solicitar que el usuario me dé un valor y ese valor yo lo voy a guardar en una de las variables, en este caso el radio. Entonces voy a poner un printf, paréntesis, printf es una función, no es mía, ni siquiera es del lenguaje C. Es una función que está allá arriba en stdio. Por eso es importante incluir esa biblioteca. Entonces, printf me pide que entre comillas indique el texto que quiero que aparezca en pantalla. En este caso yo le voy a poner en este caso pues yo estoy utilizando pues, un texto de manera digamos respetuosa. Estoy hablando de usted, proporcione. Aquí ustedes ya eligen el tipo de lenguaje. Si es muy
Amigable, si es muy respetuoso, depende de dónde estemos, para quién estemos desarrollando este software, tendrá que ser la forma en la cual escribamos. Es súper importante la manera en que yo escribo los mensajes. Es súper importante la ortografía, súper importante. En algunos proyectos me costó varias cajas de gansitos porque mis programadores tenían faltas de ortografía y los clientes nos multaban de esa manera. Ya otros nos multaban con dinero, ¿no? Pero es súper importante la ortografía. Entonces, printf proporciona el radio. Esta instrucción lo único que va a hacer es poner en pantalla ese texto. No hace nada más. Todavía no estamos dándole una forma al usuario de que introduzca un valor. printf lo único que hace es imprimir en pantalla. La que sí nos da un medio de comunicación con el usuario es scanf. Scanf, entonces va a permitir que el usuario introduzca un valor y que ese valor nosotros lo guardemos en una de las variables. Para eso necesitamos scanf. Es una función igual que está en stdio y esta me pide dos cosas. La primera cosa que me pide, vamos a ver que hay funciones que me piden varias cosas y que estas cosas que les vamos a llamar parámetros o argumentos están separados por comas. Entonces, scanf me pide dos cosas. Ahorita le estoy metiendo ahí un montón de espacios para que se vea más claro la explicación, pero no son necesarios que los pongamos. Me pide dos cosas. Entre comillas, ahí se me fueron unas. Entre comillas, sin espacios en medio, entre comillas, me pide que ponga un porcentaje algo. Depende de qué tipo de variable esté leyendo. Si estamos leyendo una variable de tipo char, o sea que sea una letra, un carácter, será porcentaje C. Si queremos leer una variable de tipo entero, se suele poner D, pero también se puede poner I, de integer. Si quiero, como en este caso, leer una variable que es de tipo float, allá tenemos a radio, float, entonces necesito poner un porcentaje F. ¿Estamos? Entonces, lo que ponemos aquí entre comillas le está dando indicación a mi programa de cómo quiero que trate ese valor que le van a proporcionar. Porque más adelante vamos a ver que la forma de guardar valores en la computadora es muy, muy distinto de un entero a un float o a un char o a un integer, bueno, int o a un double. Ahorita en el siguiente ejemplo vemos los double. Es muy diferente la forma en la que se guardan. Es por eso que es importante este porcentaje algo. Y la segunda cosa que me pide es, ¿dónde quieres que lo guarde? ¿Sale? Voy a pedir un dato, va a aparecer el cursor parpadeante ahí indicando que tengo que escribir algo, yo usuario, y dónde quieres que guarde ese valor. Yo le voy a decir que lo guarde en la variable radio, pero por regla, y ya veremos después el por qué, esta variable tiene que llevar antes el símbolo de ampersand. Ahorita lo voy a tomar como una regla que debo de cumplir. Ya después platicamos un poco más de qué significa exactamente este ampersand. En segundo semestre van a utilizar un chorro de ampersand y otras cosas en sus propias funciones. Son los dos elementos, miren, muy sencillo. ¿Sale? ¿Cómo quiero que guardes la información? ¿Dónde quiero que la guardes? Con el ampersand. Para algunas personas que en la clase pasada se los olvidó poner esto,
Si lo ejecutaban, lo más seguro es que el programa fallara y se cerrara. Ocurrió un error. Entonces, para que no ocurra ese error, asegúrense de que vaya el ampersand. Ya tengo el dato que necesito. En este caso, mi programa solamente necesita la lectura de un valor, nada más. Después tendremos programas que pidan 2, 3, 4, 1000 datos diferentes. Ahorita solamente es uno. Y ahora lo que tengo que hacer es un cálculo. Y entonces el cálculo es, como veíamos, radio al cuadrado por pi, o pi por radio al cuadrado. Entonces, pi decíamos que vale 3.141592.7. Ese es el valor de pi. Lo voy a multiplicar por el valor de radio. Nada más que cuando estamos programando, y esto es prácticamente en todos los lenguajes, hay excepciones obviamente, pero prácticamente en todos los lenguajes, la multiplicación tiene que ser explícita. Si yo estuviera en matemáticas, bastaría que hiciera algo así, poner una constante o un coeficiente multiplicado por una variable, simplemente uniéndolos. ¿Sale? Eso aquí no está permitido. Algunos dirán, pues le voy a poner un paréntesis para indicar que ese es un producto. Tampoco está permitido. Entonces necesitamos un símbolo, un operador para representar la multiplicación y nosotros estamos acostumbrados a utilizar la X para un producto. Pero resulta que en programación eso puede ser confundido con una variable. Entonces no. Entonces el símbolo que vamos a utilizar es un asterisco. ¿Sí? El asterisco es reconocido como producto en prácticamente todos los lenguajes. Hay excepciones por ahí. Por ahí yo manejo un lenguaje de simulación donde el producto se representa con un símbolo de número. El asterisco es para otra cosa. Entonces aquí tengo este producto. Es lo que yo tengo que hacer. Voy a regresar al diagrama. Y aquí tenemos área es igual a. Entonces es lo que me está faltando. Voy a poner área es igual a eso. Este signo igual en programación, aquí en lenguaje C, se conoce como operador de asignación. Y el operador de asignación lo que me está diciendo es que, déjeme de señalar, lo que me está diciendo es que todo esto que está acá, todo ese cálculo que estoy haciendo del lado derecho, lo voy a asignar a la variable área. Entonces el programa va a hacer ese cálculo y una vez que ese cálculo está hecho, el resultado lo va a guardar, lo va a asignar a la variable área. Entonces en la memoria RAM, por ahí tenemos espacio para todo lo que estamos declarando. Y en la cajita de la variable área, ahí se va a guardar el resultado. ¿Sí? Entonces ya sé que la fórmula es bastante obvia para todos, pero sí les quiero explicar qué es lo que está sucediendo con la computadora e empezar a incorporar algunos conceptos como esto de los operadores, de las asignaciones, de las funciones, etcétera. Entonces ahí está, es lo que va a suceder ahí. Obviamente, aquí terminé una instrucción y tengo que poner punto y coma. Si no me va a marcar un error por ahí. Hay un meme que dice, si el compilador te marca error y te dice que te falta un punto y coma, ¿por qué te lo dice? Mejor que se lo ponga, ¿no? Pero así funcionan las cosas. Ya que tengo calculada el área, ahora voy, no es cierto, me falta otra cosa. Es pi por radio al cuadrado. Entonces, así como hay una multiplicación, yo esperaría
que hay alguna forma de que puede elevar un número a una potencia dada, así como lo manejamos en matemáticas. Ese 2 que está ahí arriba como un superíndice es un cuadrado, significa que voy a multiplicar al radio por sí mismo. Bueno, va a aparecer el radio 2 veces, ¿no? Si fuera el cubo, aparece 3 veces, 4 veces, 5 veces. Y aquí la noticia es que el lenguaje C no tiene ningún operador para elevar un número a una potencia. Sorpresa, no lo tiene. Entonces, como yo soy matemático, por aquí nos ponen una opción de potencia, un símbolo que parece un gorrito de chino, que en muchos lenguajes de programación funciona. Lo voy a poner por la recomendación del compañero. Según yo, no, ¿cómo lo saco? Esa no. Ahí está. Pueden buscarlo en su teclado, a veces cuesta trabajo localizarlo. Pues usen las combinaciones de Shift o de Control o de Alt-GR y a ver si lo encuentran. Una forma fácil es presionar la tecla Alt y sin soltarlo con el teclado poner el número 94. Suelto el Alt y aparece esa cosa. Y le pongo el 2. Ah, sí, ya nos habían puesto por acá el Alt 94. También nos están dando la opción de poner radio por radio. Pues igual, ¿no? Radio por radio funcionaría muy bien. Ahorita probamos esas alternativas. Y ya que tengo calculado el área, ahora sí voy a imprimir el resultado. A algunos se les estuvo pasando la F. Print de imprimir, F de format, de formato. Print F. Y voy a poner el área del círculo. Ahorita vamos a ver que esas letras acentuadas se van a ver feo, pero no importa, luego lo corregimos. Hay que tratar de utilizar buena ortografía. El área del círculo es, y yo quiero que aquí aparezca el área del círculo. Por ejemplo, eso. Pero como va a ser variable, como este resultado va a depender de cada radio que yo ingrese, aquí en lugar de ponerle un número fijo, le voy a poner algo variable. Entonces le voy a poner un porcentaje F. Yo sé que el área va a resultar en un valor de tipo float. Entonces pongo aquí un porcentaje F y después de las comillas pongo coma, espacio o sin espacio, los espacios no son relevantes, y le pongo aquella cosa, aquella variable, aquel número que quiero que aparezca aquí. ¿Sí? Entonces, en algunas ocasiones voy a necesitar escribir el valor de varias variables. Pues entonces necesitaré poner aquí varios porcentaje F o porcentaje D o lo que sea. Y después tendré que hacer un listado de las variables que quiero que aparezcan. Entonces, la cosa tiene que ir en orden. Esta área se va a poner en el primer porcentaje algo. Esta X se va a poner aquí y esta Y se va a poner acá. En el mismo orden y tienen que ser del mismo tipo. Esta X tiene que ser de tipo float, esta Y tiene que ser de tipo entero, ¿sí? Para que todo salga bien. Si hacemos combinaciones diferentes, vamos a tener resultados inesperados. Van a aparecer cosas raras ahí. Entonces voy a quitar lo que puse de más. Ahorita solamente queremos el área. Y ya me voy al final y pongo punto y coma. Y como decíamos, por tradición, a la función main se le pone al final return, siempre lo escribo mal, return 0.
lo cual a los programadores de hace muchos años les indicaba que el programa había acabado sin errores, 0 errores, que estaba totalmente bien. Era lo que les daba la indicación. Porque muchos programas no usaban ni scanfs ni printfs. Entonces era ejecutar, todo era como que a ciegas. Hacía cosas allá adentro, guardaba a lo mejor resultados en archivos de texto, pero yo como programador no veía nada en la pantalla. Entonces, el que me saliera un 0 al final significaba que todo había ocurrido bien. Entonces, ahí ya lo tenemos. Nuestro programita es muy, muy simple. Pudimos haberlo hecho en 5 minutos, nada más que me eché todo un rollo explicando algunas cosas. ¿Alguna pregunta de estas instrucciones? ¿Algo que no les quede claro? No, profe. No, profe. Todo bien. Aquí no hay un problema a la hora de indicar que el área es 3. Bueno, pi por radio al cuadrado. O sea, el sistema sí hace radio al cuadrado y no hace primero la multiplicación de pi por radio y luego lo eleva al cuadrado. Ah, bueno, esa es una buena duda. Todos sabemos que cuando estamos haciendo operaciones en matemáticas, primero debo de hacer ciertas operaciones. Nos lo enseñaron desde la secundaria, me parece. Hay prioridades. Hay operaciones que se hacen primero y después otras. En este caso es lo mismo. En los lenguajes de programación, igual hay cosas que se hacen primero y cosas que se hacen después. Si yo tuviera la duda, puedo utilizar los paréntesis. A lo mejor le puedo decir aquí, pues sí, vas a multiplicar pi por radio al cuadrado, pero quiero que primero calcules radio al cuadrado y que después eso lo multipliques por pi. Sí puedo usar esos paréntesis. Sí. Ya después vamos a ver una tablita en donde digamos cuáles son las operaciones que se hacen primero y cuáles después. Pero básicamente es la misma que ustedes ya conocen. Entonces, primero se harán las potencias, después se harán multiplicaciones y divisiones, después sumas y restas. ¿Sí? Más o menos es la jerarquía. Hay más opciones porque vamos a ver aquí más operaciones que las básicas que ya conocemos y por eso necesitaremos de una tablita. Pero ahorita sí podríamos, si tuviéramos la duda, podríamos hacer lo que dice el compañero. Entonces ya le puse sus paréntesis ahí para que no haya ningún problema. Y ahora lo que necesito hacer es compilar, o más bien guardar. Hay que estar guardando todo el tiempo. Le voy a dar compilar, F9 o este icono. Y ahí me marca algunas cosas. Aparece ahí esa segunda línea que dice error. Operadores inválidos. Operadores inválidos. Y me está poniendo el gorrito por aquí. Entonces, pues a lo mejor como tal vez el lenguaje o el compilador no reconozca ese gorrito, que suele ser reconocido en otros lenguajes como una potencia, pues entonces puedo tomar la otra opción que decían en el chat, ¿no? Radio por radio. Pues es lo mismo, radio por radio. Entonces puedo compilarlo otra vez. Y ahora sí me dice 0 errores, 0 warnings. Lo ejecuto. Aquí tenemos ejecutar o F10 para los que les gustan las teclas. Y me aparece ahí el texto proporcione el radio. Si yo no hubiera puesto este printf que está acá atrás, ese que está encima de la ventana, si no lo hubiera puesto y solamente hubiera puesto el scanf, mi programa sigue funcionando de maravilla. Nada más que me aparecería ese cursor parpadeando sin ningún texto previo. Entonces yo no sabría qué me está preguntando. Por eso es importante que si tenemos que usar un scanf para leer un valor previo, tiene que haber un printf que explique qué es lo que se desea ingresar.
Entonces, proporciona un radio. Y ahorita yo nada más para probar le voy a poner radio 1. Obviamente, según la fórmula, el resultado tendría que ser igual al valor de pi, porque es pi por radio al cuadrado. Si el radio es 1, pues es 1 por 1, 1 por pi, pi. Fíjense cómo me salen estas letras raras, las acentuadas. La A acentuada me aparece como una beta y la I acentuada me aparece como una Y mayúscula con un acento. Qué raro. Pero no importa, ahorita es irrelevante esto. Luego vemos cómo lo solucionamos. El área del círculo es 3.141593. Fíjense cuál fue el valor que yo introduje de pi. 3.141592.7. Yo veo que aquí lo que está haciendo es redondear la última cifra decimal. Por default, cuando estamos escribiendo números reales, por default, el lenguaje C me proporciona 6 cifras decimales. Yo después podría ponerle más cifras decimales o menos cifras decimales dependiendo de cómo quiero que se muestre el resultado. Ahorita lo vamos a dejar así. Pero al parecer está funcionando bien el programa, ¿no? Está haciendo bien los cálculos. Ya después podríamos probar introduciendo un radio cualquiera, un 15.27, y con calculadora en mano, nosotros hacer el cálculo y ver si el resultado fue el correcto. Todo programa tiene que ser probado y no una sola vez, varias veces, con valores pequeños, con valores grandes, etcétera. Porque también las pruebas es parte del desarrollo del software. Y miren que hay gente especializada en pruebas. Hay gente que estudia cursos, diplomados, maestrías, etcétera, para dedicarse a probar software. Es toda una rama de esto de la ingeniería de software. Entonces está bien, mi programa ya funciona perfectamente, pero le voy a empezar a hacer algunos cambios. Por ejemplo, esta constante que tenemos aquí se ve bonita, pero no es tan práctico que nosotros utilicemos constantes así de largas. ¿Sí? Lo que se suele hacer es utilizar lo que se llama constante simbólica. Ahorita vemos cómo se utilizan esas constantes simbólicas. Tiene cierta ventaja, bueno, lo voy a hacer y después explico. Voy a poner una constante simbólica para esto. Yo no quiero que aparezca 3.141592.7. Yo quiero que diga pi. No puedo poner el símbolo pi, por cierto. ¿Sí? Aquí solamente en este código solamente puedo utilizar letras, números y los operadores válidos, que son el asterisco, la cruz, el guión para las operaciones y otros. Es lo único que puedo usar. No puedo poner aquí un símbolo de pi. Entonces voy a copiar control C, y quiero que aquí aparezca pi. Como que se ve más bonito, ¿no? Pi por radio al cuadrado. Y este pi, fíjense que lo puse en mayúsculas. Normalmente vamos a escribir todo en minúsculas, pero ocasionalmente vamos a escribir algo en mayúsculas. Lo voy a poner aquí después del include. Voy a poner también un símbolo de número, pero ahora en lugar de poner include, voy a poner define. Voy a definir algo. Y voy a poner la palabra pi, así igualito que lo puse allá abajo en mayúsculas, pi, un espacio, y el valor que tenía. No voy a poner punto y coma, solamente lo voy a dejar así. Pi, espacio, 3.141592.7 o todos los dígitos que ustedes quieran. Esto es lo que se conoce como constante simbólica. Así se llama.
En realidad, ya cuando aprendan otros lenguajes de programación, verán que existe el concepto de constante. En C propiamente no existe. Ya después en versiones más avanzadas de C hay algo que son constantes, pero eso ya es otra cosa. Este tipo de instrucciones de find me van a servir para casos en los cuales yo tenga números que tal vez se repiten muchas veces en el código. Un caso clásico es el IVA. Todos sabemos lo que es el IVA. Es un impuesto que el gobierno recauda de las compras que nosotros hacemos. Yo compro algo y el dueño de la empresa, bueno, pues sí, pues el dueño o la empresa tiene la obligación de darme un 16% más caro el producto y ese dinero que pago, la empresa se lo manda al gobierno. ¿Sí? Entonces las empresas son como recaudadores del gobierno de nuestro dinero. El IVA, entonces, que ahorita creo que sí es el 16%, ya ni sé. Si hacemos algunos sistemas grandes, tal vez en muchas partes del código tengamos que poner IVA, multiplica por el IVA, réstale el IVA, súmale el IVA, qué sé yo. IVA por todos lados. Entonces puede ser que un programador inexperto en todas partes ponga 16, 16, 16, 16. ¿Y qué es lo que va a suceder si el año que viene el gobierno nos anuncia que el IVA ya no va a ser 16, sino que va a ser 18%? Lo que tendría que hacer esta persona, el programador, es buscar en todas partes dónde puso ese 16% y cambiarlo por 18. Eso a lo mejor alguien dirá, pues mira, hay herramientas de buscar. Por ejemplo, aquí tenemos buscar y tenemos buscar. Ponemos punto 16 o 16 y lo sustituimos. Aquí mire, dicen reemplazar por un 18. A ver, el señor por acá, Alan, nos está levantando la mano. Díganos, cuéntenos. Profe, no sé por qué no me ejecuta la pantalla. ¿No ejecuta? No, me Eh, aparece error ID return one existed status. bueno, sí lo ejecuta. Lo que pasa es que está marcando un error. Puede ser dos cosas. Puede ser que ya hayas ejecutado el programa y por ahí abajito aparezca el programa ejecutándose. Hay que cerrarlo antes de volver a ejecutarlo. Eso puede ser una cosa. La otra cosa que puede ser es que hayas escrito mal tal vez printf o scanf. A lo mejor te faltó una F o a lo mejor te faltó una T. Échale un ojo y nos cuentas. Puede ser una de esas dos cosas. Por ahí también alguien más había levantado la mano. Yo, Dígame. ahorita que estuve corriendo el programa me indica que no declaré la función área y por eso no me corre el programa, pero está, ya lo chequé, pues está, bueno, yo lo había declarado como usted lo dice. ¿Área? Ajá, área. ¿No le habrás puesto aquí paréntesis o algo así? No, pero pues está igual que lo tiene usted. Y sí son mayúsculas, minúsculas, todo igualito, igualito. Todo igualito. ¿Podría enviarle luego por correo una captura para ver cómo procede? Sí, sí, claro. Sí, si quieres en un Ok, momento me mandas la captura y lo revisamos. No hay problema. ok. Por aquí estaban Entonces, preguntando, más bien alguien estaba diciendo que si le habían puesto llaves. Imagino que se refiere a estas llaves, posiblemente. Es que los lenguajes de programación son súper, súper estrictos. Nosotros en nuestro lenguaje español tenemos reglas, nada más que nos vale gorro. Y escribimos como se nos pegue la gana, ¿no? Y hablamos como se nos pegue la gana, pero hay reglas. Afortunadamente el cerebro del humano, aunque yo no esté usando apropiadamente esas reglas, los demás me entienden.
porque el cerebro se pone ahí a hacer procesamiento y dice, ya entendí, lo que querías decir es esto. Pero la computadora es tonta, tonta. Por ahí algunas participaciones en los foros alguien mencionaba algo así, ¿no? O varias personas mencionaban algo así. Es tonta. Por lo tanto, yo necesito ser muy, muy preciso en las instrucciones. Si me falta un paréntesis, si me falta unas llaves, si me falta una letra, si me falta un punto y coma, si metí a lo mejor un espacio donde no debería, me va a marcar error. Así es de cruel los lenguajes de programación. Ahorita, si quieren, me envían por correo sus capturas y las checamos. A ver, Alexis, ¿qué pasó? Sí, profe, bueno, yo tengo una duda, a lo mejor es un poco tonta, pero ¿el print F y el scan F siempre debe de ir en minúscula o puede ser mayúscula? Todas las instrucciones deben de ir en minúscula. Todas. Hay excepciones, pero ya hablaremos de cuando surjan esas excepciones. Pero todo el código debe de estar en minúscula, siempre en minúscula. Ujú. Ah, ok, profe, gracias. Muy bien. Entonces, bueno, nada más para cerrar lo de la constante simbólica, decíamos, esta persona tendría que estar buscando en todas esas líneas dónde había utilizado el IVA para hacer el cambio. Y entonces eso no es práctico. Lo que se suele hacer en lenguaje C es utilizar constantes simbólicas. Entonces decir, mira, vamos a definir una constante simbólica para pi o vamos a definir una constante simbólica para el IVA. Entonces, si tuviera una para el IVA, tendría que poner algo así, define IVA. Y miren que aquí estoy poniéndole en mayúsculas, decíamos, es una de las costumbres, ¿sí? La costumbre o las buenas prácticas me dicen, las constantes simbólicas sí escríbelas en mayúscula para que el programador se acuerde que eso es una constante simbólica. No pasa nada si la pongo en minúscula, no hay problema, pero se acostumbra a ponerlo en mayúscula. Y aquí le pondría 16. Entonces, mejor en el código, cuando utilice el IVA, en todas partes pongo la palabra IVA. Oye, que el gobierno ya dijo que va a subir al 18%. Ah, bueno, no tengo que modificar todas ese montón de líneas de código. Simplemente vengo aquí al define y en lugar de 16 le pongo 18, vuelvo a compilar el programa y ya. No tengo que hacer nada más. Esa es la gran ventaja de las constantes simbólicas. Entonces, aquí tal vez no sea tan necesario que las usemos, pero pues de una vez les pongo un ejemplo para que las vayamos conociendo. Entonces, voy a borrar esta del IVA. Y voy a dejar solamente la de pi. Entonces, que dicen, oye, es que ya me enteré que hay otras 200 decimales de pi. Vamos a ponerle más. Ok. No tengo que modificar las líneas de código donde haya puesto pi. Simple y sencillamente a la constante simbólica le pongo todas las cifras decimales que yo quiero y ya el programa será más preciso. Ahorita le voy a quitar estas. Esa es la idea de las constantes simbólicas. Entonces, miren, mi fórmula se ve más como yo la tenía en el diagrama. Pi por radio al cuadrado. Esta forma, decíamos, pues como nosotros sabemos de matemáticas, es totalmente válida. Nada más que empieza a ser poco práctica cuando ya tenemos una potencia alta. Porque si fuera al cubo, tendría que poner radio por radio por radio. Y si tuviera la cuarta, por radio. Pero ¿qué tal si en alguna ocasión necesito elevar un número a la potencia 100? Bolas, eso ya no es práctico. Ya no voy a acabar de escribir todo eso. Por lo tanto, como el lenguaje C no tiene un operador para indicar una potencia, y esto que estamos haciendo no es práctico, además, ¿qué pasa si yo quiero elevar un número a la potencia
4.8. Es posible elevar una base a la potencia 4.8. Esto que estamos haciendo obviamente no sirve. Por lo tanto, necesito encontrar otra forma de poder representar las potencias. Y entonces, al igual que printf y scanf, que no existen en el lenguaje C, alguien las programó y nos las compartió en esta biblioteca stdio.h. Del mismo modo, si C no puede elevar a potencias, alguien desarrolló una función para elevar a potencias. Y esa función, voy a poner aquí, se llama POW. O en buen inglés deberíamos de decir POW, de Power. Entonces, POW o POW me pide dos cosas. Me pide primero la base y después me pide la potencia. Que en este caso pondríamos un 2 y ahí me está faltando un paréntesis. Aguas con los paréntesis. Todo lo que abre tiene que cerrar. Ya sabemos que DEPC++ nos va autocompletando los paréntesis, pero como en este caso que tuve que modificar la línea, puedo perderme ahí entre los paréntesis, ¿eh? Entonces tenemos POW. Pi va a estar multiplicando a lo que esté en estos paréntesis. Y en estos paréntesis está la función POW. Tiene dos parámetros, decíamos. ¿Qué número y a qué potencia la quieres elevar? En este caso, como radio es un número real, lo que voy a hacer es, en lugar de poner un 2, voy a poner un 2.0. No va a pasar nada si le dejo un 2. Pero también es buena costumbre que cuando estemos jugando con números reales, todas las operaciones entre ellos las hagamos con reales. Entonces, si por ahí aparece una potencia 2, bueno, lo voy a indicar que es un número real poniéndole un punto 0. ¿Sí? Es buena costumbre. Entonces, ya tenemos POW. Todo esto significaría radio elevado a la potencia 2. Pero como decíamos, POW no existe en el lenguaje C. Está en una biblioteca. Entonces yo necesito incluir esa biblioteca en mi programa. Voy hasta arriba otra vez. Voy a insertar una línea abajo de stdio y otra vez pongo comillas, ¿no? Signo de número. Incluye otra biblioteca. Y esta biblioteca la vamos a utilizar mucho. Bueno, ustedes que son matemáticos, mat.h. Entonces, mat.h es una biblioteca que nos proporciona funciones matemáticas. Esta es de las más sencillas, la potencia. Después vamos a utilizar, por ejemplo, funciones trigonométricas, senos, cosenos, cotangentes, tangentes, etcétera. O logaritmos, exponenciales, qué sé yo. Un montón de funciones matemáticas, todas esas que a ustedes les fascinan, estarán ahí. Díganos, señor Álvaro. No sé si ya lo aclaró, pero depende de la versión que bajemos de compilador o de C++, por ejemplo, ¿son las bibliotecas que va a traer o por default ya traen bibliotecas las versiones o cómo podemos saber qué bibliotecas tienen disponibles donde el programa que estamos usando para programar? Sí, es buena pregunta. Estas herramientas que estamos bajando va a tener diferentes bibliotecas. De hecho, como que la relación está más bien entre, bueno, es que es todo. Bienvenidos al mundo de la computación o de la programación más bien, donde todo es depende de. Como dice su compañero, depende de qué versión del compilador esté utilizando,
Depende de la herramienta, el IDE que también esté utilizando, son las cosas que podré usar. Hablábamos en la clase pasada de estándares. Entonces, hablando de estándares, igual cuando este lenguaje C empezó a utilizarse en todo el mundo, pues las empresas lo tomaron y empezaron a desarrollar sus propios compiladores. Y algunas decían, es que me hace falta una función que eleve a una potencia. Ah, pues voy a meterla en una biblioteca que se llame matemáticas. Y otros dicen, no, yo la voy a meter en una biblioteca que se llame operaciones. Y así, se empieza a hacer una diversidad tremenda entre los desarrollos del lenguaje. Y entonces los estándares lo que tratan de hacer es que todos usemos lo mismo. Tratan, pero no pueden obligar a nadie. Tratan. Entonces, en el lenguaje C existen ciertas bibliotecas que son estándar. Quiere decir que independientemente de cuál herramienta estemos utilizando, estas bibliotecas deben existir. stdio, mat.h, stdlib son bibliotecas que vamos a estar utilizando todo el tiempo y que son estándar. Entonces, no importa qué software esté usando, estas bibliotecas están y puedo utilizar las funciones que yo conozco. ¿Sale? Pero hay otras bibliotecas que son no estándar, que algunos compiladores sí tienen y otros no tienen. Una biblioteca que es muy famosa es la que se llama conio.h. Así se llama esta biblioteca. Es no estándar. Hay otra biblioteca que se llama, ¿cómo se llama? Graphics, me parece, graphics.h. Es otra biblioteca que no es estándar. Hay otra que se llama WinBGI H, que no es estándar. Son bibliotecas que algunas empresas, sobre todo una que existió, ya no existe, pero que era muy famosa, que se llamaba Borland. Por ahí si ustedes buscan en el navegador Borland, así, Borland, van a encontrar mucha información sobre ella. Y esta empresa es creadora de estas bibliotecas y de otras tantas más. El caso es que como no son estándar, algunos desarrolladores de compiladores sí las incorporan y otros no. Entonces sí es complicado saber si yo las puedo utilizar o no las puedo utilizar. La forma más rápida de saber si las puedo utilizar es inclúyelas, compílalas, y si el compilador te dice, no sé de qué me estás hablando, pues no la puedo usar. Miren, por ejemplo, voy a utilizar, déjenme ponerle aquí unas diagonales. Voy a utilizar, por ejemplo, esta, WinBGI. Por ejemplo, esta la solemos utilizar en segundo semestre para hacer gráficos. No es estándar, pero de alguna forma yo la debo de incluir. Include WinBGI es con M. WinBGI M.h. Si yo compilo, me está marcando aquí un error. Dice WinBGI M, eso. Pues como que es desconocido. No existe tal archivo o directorio. No está. Entonces yo ya sé que esa biblioteca no la puedo incluir en mi programa porque no existe. ¿Sí? Pero todas las que son estándar, todas las que yo esté utilizando en este curso, las tienen que aparecer en todas las herramientas que estemos utilizando. ¿Vale? Entonces la forma más fácil de saber si puedo o no puedo es ponla, compila y si te marca error es que no. Algunas personas dicen es que yo necesito esa biblioteca forzosamente porque tengo un código que bajé de algún lado y me sirve. ¿Qué hago? Pues tendremos que hacer una búsqueda en internet de los archivos de esa biblioteca y tendremos que buscar ayuda, que alguien nos diga cómo hacer
que mi IDE, mi DEPC++, la reconozca. Algunas ocasiones es algo muy simple y a veces es un dolor de cabeza, en serio. Entonces, a veces, por eso vale más la pena trabajar con bibliotecas estándar. Ujú. Bueno. Está bien. Entonces, tengo ya mi mat.h. Utilizo la función POW. Podría utilizar senos, cosenos, etcétera, para mis fórmulas. Y voy a probar a ver si sigue funcionando. Le voy a dar compilar. 0 errores, 0 warnings. No hay ningún problema. Si yo no incluyera la biblioteca mat.h, miren, le voy a poner aquí diagonales. Me va a poner un warning. Como que el compilador sabe que existe POW, pero me dice que hay algún problema con ella, ¿no? Aquí me dice que hay una declaración implícita incompatible. A veces cuando no incluimos bibliotecas, me manda este tipo de warnings. Entonces voy acostumbrándome a que si me aparece este warning que me dice declaración implícita incompatible y el nombre de la función, tal vez me faltó incluir la biblioteca. Entonces ya la incluyo, compilo y todo funciona de maravilla, ¿no? ¿Qué nos dicen por acá? Entonces ya lo voy a ejecutar. Radio 1. Y me dice que el radio del círculo es 3.141593. Redondeado, decíamos. Funciona de maravilla. Sé que tal vez algunos de ustedes ahorita les está marcando error. Sin problemas, mándenme un correo con la captura de pantalla y yo les digo en qué se equivocaron. ¿Sí? Puede ser cualquier cosa, ¿eh? Una cosa de nada. ¿Pero alguna duda sobre esto que estamos haciendo? Entonces el POW es de la biblioteca Match, ¿verdad? Y significa pi, o qué significa realmente. POW Ajá, POW, perdón. significa power. Por eso decía que a lo mejor la forma correcta de pronunciarle es POW. Power. Potencia. Eso es lo que Ok. significa POW. Suena Gracias. chistoso, ¿no? POW, POW, POW. Bueno, ese es un programa. Son 8:23. Sí nos alcanza el tiempo para hacer otro. Voy a dejarlo aquí. Y voy a crear uno nuevo. Archivo fuente. De inmediato le pongo nombre. Extensión C. A este le voy a poner, pues el siguiente ejemplo sería el E04. Le voy a poner guión y le voy a poner función. Vamos a empezar a ver rápidamente cómo es que se pueden utilizar otras funciones en el lenguaje C, no solamente main. Entonces aquí voy a utilizar una función y le voy a dar guardar. No hay nada ahí. Y pues voy a, ¿cómo va? Les digo, los primeros programas, o más bien cuando nos empecemos a acostumbrar, ya sé que voy a hacer los includes, ya sé que voy a poner main, entonces lo hago de volada. Incluso la siguiente vez vamos a ver una forma en la cual yo puedo tener ya guardado un texto, digamos con todas esas líneas que siempre estoy poniendo al principio, para que nada más llegue aquí y con un clic pueda poner todo ese código de volada, ¿no? Y me ahorre un poco de tiempo. Ahorita lo voy a estar escribiendo todo. Voy a poner unas bibliotecas stdio de ley. Prácticamente siempre la vamos a incluir. Voy a incluir también la de matemáticas, la que ahorita estábamos utilizando. Include mat. Todo está en inglés. Entonces es de matemáticas en inglés. Mat con H. Y voy a incluir una más. Hace un rato estaba comentando que dentro de las bibliotecas estándar está stdlib. std de estándar
y lib de library. Entonces, esta es la llamada biblioteca estándar del lenguaje C. Y tenemos ahí algunas funciones que nos pueden ser de utilidad. Entonces, ahorita estoy poniendo 3 bibliotecas. Y voy a poner main de ley. Y lo que quiero ahora es una función, bueno, un programa que tenga definido una función, así como en matemáticas, como la hacemos en matemáticas, que tenemos f de x es igual, bueno, ahí me está poniendo cosas. Voy a ponerlo mejor por acá. En matemáticas, pues nosotros solemos tener cosas como f de x es igual a, ¿qué les gusta? A pues una padre. Seno de x más coseno de x, para aprovechar que pusimos la biblioteca mat, menos 1. Esa es mi función. Entonces yo en algún momento quisiera evaluar esa función en un número determinado. Por ejemplo, f de 1. Entonces lo que tendría que hacer, hablando de matemáticas, sería calcular el seno de 1 más el coseno de 1 menos 1. O tal vez f de 5, ¿no? Y es exactamente lo mismo. De acuerdo a la definición de la función, tendría que poner seno de 5 más coseno de 5 menos 1. Tomo mi calculadora y lo resuelvo. Así de fácil. Pero ahorita como tenemos un programa, pues que lo haga el programa. Mucho más fácil. Eso es lo que voy a hacer. Entonces, déjenme memorizarme la función, el seno de x, coseno de x. Va. Perdón. Entonces, antes que nada, ya sé que aquí en main voy a pedir datos y todo lo demás. Pero antes de main, voy a poner la función que acabo de definir. Mi función se llamaba f. Pues pongámosle f. Así se llama la función. Ya. Se llama f. Resulta que esa f sí necesita un dato para poder trabajar y se llama x. Fíjese cómo le estoy poniendo prácticamente igual que en matemáticas. Se llama f y tiene un parámetro o argumento que se llama x. Y yo necesitaría poner las llaves para poner aquí en medio todas las operaciones necesarias para que me dé el resultado que yo quiero. Nada más que tengo que cumplir lo que me solicita el lenguaje C. Me dice, cualquier función que uses, tienes que indicar de qué tipo es. Entonces, en este caso, yo voy a decir que f devuelve valores de tipo double. Ese es otro tipo de número en C. Un double, por cierto, no expliqué bien lo que era un float. Un float es un número real. ¿Sale? Como número real, tiene parte fraccionaria. Nada más que como aquí en la computadora no tenemos capacidad infinita, sabemos que en matemáticas los números reales son infinitos. ¿Sí? Tenemos desde menos infinito hasta infinito. Pero en la computadora no puedo tener infinita cantidad de números. Entonces está limitado. Hay un número grande negativo límite y un número grande positivo límite. Ya después veremos exactamente cuál es ese número. Fuera de esos rangos ya valí, no puedo. Pero si necesito seguir trabajando con números reales
pero más grandes que un float, entonces está el tipo double. Ujú. Que va a tener números límites mucho, mucho, mucho más grandes. Ya después veremos cuáles son esos límites. Ahorita no vamos a tener problemas. Double. Se le conoce el primero como de precisión simple, el float, y este se conoce como de precisión doble. Esa es una cosa. Ahora, ¿qué onda con esta X? Pues al fin y al cabo esa X es una variable. Y del mismo modo el lenguaje C me exige que todas las variables lleven indicado el tipo que son. Entonces, antes, como si estuviera declarando una variable, antes de la X voy a poner double. Y ya. Esto ya es la traducción de esa definición de una función matemática, pero ahora en C. Así lo tengo que hacer en C. Si se fijan, es prácticamente lo mismo. Lo único que estoy poniendo de más son los tipos. Es lo mismo. Ahora, aquí en medio voy a hacer la operación que tenía, que ya se me olvidó. Voy a regresar. La definición de esta función dice que es seno de x más coseno de x menos 1. Entonces voy a hacer exactamente la misma operación. Nada más que como todo está en inglés aquí, no pongo sen, sino que pongo sin. ¿Sale? Entonces en inglés es con i, no con e. Entonces sin paréntesis de x, le estoy diciendo saca el seno de x más cos, ahí sí es igual, cos de coseno, cos de x menos 1. Seno de x más coseno de x menos 1 es la operación que habíamos puesto. Se hace ese cálculo. Sale. ¿Y ahora qué hago con ese cálculo? Ah, devuélvelo. Entonces aquí antes de esto voy a poner return, siempre lo pongo mal, return esto. Fíjense que en main siempre poníamos, decíamos por tradición, el return 0, por tradición. Aquí sí tiene sentido hacerlo. Una vez que termines de hacer este cálculo, devuélvelo. ¿A quién se lo devuelvo? Pues a quien te lo haya pedido. Esa es la idea de las funciones. Y por eso me gusta empezar con utilizar algunas funciones matemáticas porque ustedes están acostumbrados a usarlas. ¿Sale? Ya tengo mi función matemática. Ahora, bueno, tal vez algunos se preguntarán, ¿por qué la pusiste arriba y no abajo? Hay una buena razón. Les explicaba hace un rato que cuando declaramos variables, lo puedo hacer en cualquier parte del código, siempre y cuando declare la variable antes de que la use. Esa es una regla importante en el lenguaje C. Si vas a usar algo, ese algo tiene que estar definido antes. Entonces, si yo aquí en main voy a utilizar esta función f, debe de estar antes. Ya después veremos que hay maneras en las cuales yo puedo cambiar de lugar a las funciones. Pero de entrada, si vas a usar una función, esa función tiene que estar definida arriba del código en donde estás trabajando. Por eso la puse arriba. Ok. ¿Qué voy a hacer ahí? Pues voy a definir algunas variables. Voy a definir una X y voy a definir o declarar más bien una fx. La X me va a servir para pedir un dato al usuario. Le voy a preguntar, ¿en qué valor quieres que evaluemos la función? Y ese valor lo voy a guardar en X. Cuando haga el cálculo, el resultado lo voy a guardar en fx. ¿Sí? Es lo que voy a hacer. Entonces tengo esas dos funciones, esas dos variables. La estoy declarando.
necesito poner el tipo. Y como estoy jugando ahorita con doubles, voy a ponerlo también aquí, double X y FX. Como es un listado de variables, esas dos son del tipo double. Ya tengo esas variables. Y son las únicas que voy a utilizar. Como siempre, un printf. A lo mejor aquí vale la pena que pongamos una especie de titulito para que la persona sepa de qué trata el programa. Díganos, señor Diego. Profe, me surgió ahorita la duda. ¿Se puede con negativos? ¿O con negativos devolvería algo el programa? Pero negativos, ¿dónde? Con un número negativo que se estuviera poniendo. O sea que persona que está usando el programa, use un número negativo. Ajá. Sí, no importa. No ¿Me importa. importaría? No, por Ah. supuesto que no. Sí, para los que conocemos un poco las funciones seno y coseno, ya sabemos que este valor de x puede ser cualquier número real. Desde menos infinito hasta infinito, cualquiera, positivos, negativos. No importa. Nos daría un resultado correcto. Podemos probarlo en la calculadora también. Ok, ahí está printf y voy a poner ahorita una especie de título porque pues como que es feo que de repente me empiecen a poner datos, pedir datos y yo ni siquiera sepa de qué se trata este programa, ¿no? Entonces es buena costumbre poner un pequeño título al principio del programa. Y lo voy a hacer de la siguiente forma. Voy a empezar a introducir algunos caracteres especiales. Diagonal, pero inversa, la que está hacia la izquierda. Ahí lo pueden obtener también con el teclado tecla Alt y sin soltar número 92 y suelto el Alt y aparece. O ahí en su teclado ustedes búsquenle, ¿no? A mí me aparece aquí con la tecla Alt GR y el signo de interrogación que tengo en la primera línea del teclado. Puede aparecer en varias partes de su teclado. Nada más hay que estarle buscando. Si no, Alt 92 y aparece. Le voy a poner una N. Esos dos caracteres significan salto de línea. La N es de New Line, nueva línea. En otras palabras, se va a bajar a la línea siguiente. Yo quiero poner un título ahí del programa, pero no me gusta que quede pegado hasta la primera línea. Siempre empiezo a escribir a partir de la primera línea, pero no me gusta, entonces lo separo un poquito. Le voy a dar otro salto de línea. Otro new line. Ya. Va a dar dos saltos de línea y va a empezar a escribir ahí. Pero yo quisiera que esté un poco hacia la derecha el texto porque no me gusta que esté pegado al extremo izquierdo. ¿Sí? Todo esto es florecitas, como decía algún profesor, para que quede un poco mejor, más agradable a la vista, pero no es obligatorio. Voy a separarlo un poco de la derecha poniendo tabuladores. De la otra clase decíamos que el tabulador es esa tecla que tienen las flechas encontradas, suele ser ancha, y lo que hace es desplazarnos rápidamente hacia la derecha, ¿no? Me parece que son como 4 o 6 caracteres los que se desplazan a la derecha. Yo lo puedo hacer desde un programa en C, poniéndole diagonal inversa T. Quiero otro, diagonal inversa T. Entonces ya con eso me separo un poco del margen izquierdo. Y voy a poner el siguiente texto. Fíjense cómo lo estoy poniendo todo pegado. No pasa nada. A veces uno se asusta de ver todo pegado, pero no pasa nada. Estos caracteres ni siquiera los voy a ver en pantalla. Tienen un efecto. Bajarme a la línea de abajo o desplazarme a la derecha. Sí tienen ese efecto, pero no se va a ver una T o una N ahí. Y voy a poner aquí pegadito
evaluación de una función. Ah, ya le había puesto las comillas. Evaluación de una función. Y después de que escribe ese texto, quiero que dé otros 2 saltos de línea para separar un poco y que el título quede más o menos aislado de todo lo demás. Entonces, antes de cerrar las comillas, aquí, otra vez le pongo diagonal inversa n, diagonal inversa n. O 3 saltos de línea o lo que ustedes quieran. Ya es al gusto. Esto es como la sal. Póngale saltos de línea al gusto. Punto y coma. Ya tengo ahí el titulito. Y ahora sí, voy a poner los printfs para pedir un dato. Le voy a poner aquí. Ay, ¿para qué borro todo? Valor de X. ¿Cuál es el valor de X? Fíjense que le dejo un espacio en blanco para que cuando la persona escribe el número no quede pegadito a los 2 puntos. Entonces, que quede un poquito separado. Punto y coma. Ahora scanf, como lo solemos utilizar. Y ya decíamos, scanf me pide 2 cosas. Primera cosa es, entre comillas, fíjense cómo las comillas solamente encierran una parte. Un error común es meter adentro de las comillas también la coma, también el ampersand. Hay gente que lo mete todo entre comillas. No. Entre comillas solamente debe de ir el porcentaje y la letra o letras que me digan cómo voy a manejar esa cantidad. Entonces, cuando estoy trabajando con dobles, voy a ponerle L, F. Si se acuerdan hace un rato, el float era solamente F. Para un double le pongo LF. La L viene de long. Estamos hablando de un float largo. ¿Sale? Ay, no tiene mucho sentido que sepamos el origen de estas letras. Basta con que le pongamos L, F y ya, para un doble. Y la segunda cosa que me pide es dónde quieres que la guarde. Entonces yo quiero que la guarde en la variable X. Pero por regla de scanf, antes de la X le tengo que poner ampersand. No se me debe de olvidar esa ampersand porque si no, puede ser que mi programa se muera. Segurito. Punto y coma. No se me debe de olvidar el punto y coma. Y ahora sí, voy a hacer exactamente lo mismo que en el diagrama este que teníamos en este pizarrón cuando evaluábamos el número. Cuando quería evaluar un número en la función, lo único que tenía que hacer era poner el nombre de la función y entre paréntesis el número que quiero evaluar. ¿Sale? Es exactamente lo mismo que voy a hacer. Entonces voy a regresar al código y aquí voy a poner f, es el nombre de mi función, y entre paréntesis le voy a poner esa x que me dieron. F de x, fíjense, tan natural. Y eso va a suceder, lo que va a ocasionar esto es que de acuerdo al valor que hayan introducido en x, para hacer este cálculo, porque esto es un cálculo, no aparecen más, por ni nada, pero es un cálculo, el programa va a tener que regresar o va a tener que ir a esta función. Ese valor que me dieron de x lo recibe en esta otra x, hace la operación seno de x más coseno de x menos 1 y el resultado lo regresa. Ahí ya me da más sentido la palabra return. Regrésalo. ¿A dónde? Pues a donde te lo habían pedido. Y yo lo había pedido aquí. Entonces ese resultado me lo devuelve aquí. Ya me mandó el resultado, pero ese resultado lo tengo que guardar en algún lado.
¿sí? Es como si me mandaran 10 litros de agua, pues bueno, ahí te va el agua, necesito guardarla en algún lado. Y entonces utilizamos nuestro signo igual, que decíamos que es una asignación, es para guardar un valor en una variable, y aquí al principio le digo que lo guarde en fx. Y ya queda completa mi línea de código. Evalúa la función f en ese valor x que nos acaban de dar, y el resultado que te regresen, guárdalo en la variable fx. Y ya se completó todo el proceso. Ya tengo el resultado en esa función fx, y lo único que necesito hacer es escribirle en pantalla con un printf común y corriente. Printf, y le voy a poner, fíjense, quiero que aparezca como aparecía aquí en la pizarra. Así quiero que aparezca. Bueno, no precisamente, sino el resultado. Quiero que aparezca f de 5 igual a 8.30 y tantos. Así quiero que aparezca. Entonces empezamos a jugar con textos y que con los porcentajes tales para formar el texto que yo quiero. Entonces a mí me gustaría que apareciera algo así. F de 5 igual, qué sé yo, a 58.69. Quisiera que así apareciera. Pero como esto es variable, voy a empezar a meter cosas variables. En lugar de un 5, que represente el valor de la X, voy a poner, me fijo que X es doble. Entonces voy a poner un porcentaje LF. Y después de las comillas, voy a poner la X. Entonces, lo que valga X se va a sustituir aquí. Ahora, este 58 punto y cacho, pues obviamente no lo quiero, va a variar. El resultado lo tengo en la variable fx. Entonces aquí voy a poner, y fx es doble. Entonces voy a poner porcentaje LF. Y después de la X voy a poner otra coma y voy a poner la variable fx. Ya habíamos dicho hace un rato, lo que valga X se guarda en el primer porcentaje. Lo que valga f de X se pone en el segundo porcentaje. Y ya. ¿Sí? Estamos combinando texto que es fijo con valores que pueden estar cambiando en las variables. Eso es lo que estamos haciendo aquí. Y lo voy a compilar. Bueno, déjenme guardarlo primero. Lo voy a compilar para ver si no hay errores. Y no. Todavía son programas muy sencillos. A veces me van a aparecer errores a mí, pero es poco frecuente. Y a lo mejor los que están empezando a programar les van a aparecer 20 errores. No hay problema. Nada más váyanse checando cómo fuimos introduciendo las instrucciones. Y si lo hacen al pie de la letra, no debe de haber problema. Y si hay problema, pues me mandan una captura de pantalla. Entonces voy a ejecutarlo. Miren cuál es el resultado de todos esos saltos de línea y ese tabulador que habíamos indicado. Por acá tenemos esos dos saltos de línea. Déjenme elegir un color brillante. Esos dos saltos de línea fue primer diagonal inversa n, así. Segundo diagonal inversa n, hasta acá. Después dimos dos tabuladores y primer tabulador me movió aquí. Segundo tabulador me movió acá. Y ahí empezó a escribir el texto. Evaluación de una función. A lo mejor algunos dicen, es que no está tan centrado. Bueno, pues le doy otros dos tabuladores para que quede más o menos centrado. Ya después podremos desarrollar una función que centre texto. C no lo tiene, pero a lo mejor yo puedo hacer esa función para centrarlo. Ya después veremos cómo lo hacemos. Pero ahí está
ese es 2 saltos de línea y ese, ¿cómo se llama? Los tabuladores. Y después hicimos otros 2 saltos de línea. Se saltó a la primera línea y se saltó a la segunda. Y ahí empezó a escribir valor de X. Ya me está preguntando el valor de X. Y yo le digo el 5 que decíamos. Entonces, estamos aquí en esta función scanf. Ahorita que le dé Enter, pasa a la siguiente línea, la que está aquí en la 18. Dice fx es igual a f paréntesis x. El programa dice, f es una función y le estás pasando un valor de 5. Entonces voy a la función y ese valor de 5 lo voy a guardar en la variable x y entro a la función. Se hace la operación seno del 5 más coseno de 5 menos 1. Obtengo un resultado y ese resultado lo regreso. Regreso a donde estaba. Estaba en esta línea 18. Entonces, eso que haya resultado lo voy a guardar en la variable fx. Y después simplemente hago el printf mostrando el valor de x aquí adentro y el valor fx después del signo igual. Es lo que va a ocurrir. Entonces, le voy a dar enter y me pone f de 5.00000 es igual a menos 1.675262. El compañero tenía duda de si se podría utilizar un número negativo. Pues lo puedo probar con un número negativo. Lo ejecuto otra vez. Le doy un valor de menos 10 a X. Enter. Y me dice que el resultado de f de menos 10 es igual a menos 1.295050. Profe, pero no está mal. No sé. ¿Sí está mal? Pues debe de ser menor a 1, ¿no? Bueno, más bien mayor a menos 1. ¿Por qué? Porque el seno y el coseno serían positivos, ¿no? Pero aquí los estamos combinando. Hay una suma de los dos y además le estamos restando 1. Vamos a hacer la prueba. ¿Podemos poner aquí la calculadora? Miren, ahorita lo dejé en programador ya para cerrar, para que se vayan a su siguiente clase. Le voy a poner científica. Es la calculadora de Windows. ¿Dónde está el seno y coseno? No tenemos seno y coseno. ¿Qué cosa? Aquí está trigonometría. Trigonometría, muy bien. Entonces le voy a poner seno. Cosa importantísima también. Si se fijan, aquí está en grados. Las funciones que tenemos en la biblioteca mat.h utilizan radianes. Entonces aquí tendré que hacer un cambio a rad de radianes. Y ahora sí, voy a poner el seno de 5. No sé si se usa así. O 5 seno. 5 seno. Ahí está, 5 seno de 5. Más 5 coseno menos 1. Pero aquí ya tengo el valor de 10. Ok. Menos 10. Ya está haciendo un resultado ahí. Menos 10. Bueno, aquí tengo el más menos. Sí es lo correcto. 10 menos seno. Ahí tenemos el seno. Y luego otra vez 10 menos el coseno menos 1. Y tenemos, un número muy diferente, ¿verdad? Menos 8, estoy equivocado. Déjenme investigar, se me hace que más bien utiliza grados. Creo que sí, grados. Hay que tener claro eso cuando estemos utilizando un lenguaje de programación. Las funciones trigonométricas, ¿qué usan? ¿Grados o radianes? Vamos a ver si utiliza grados. Rápidamente, seno de menos 10 más 10 negativo coseno menos 1. Y tampoco me salió.
En la anterior creo que no sumó. ¿No sumé Creo que no. con radianes? Creo. Ya ni sé lo que estoy utilizando. Ah, mira, cambié a gradientes. A ver, radianes. Todavía tenemos 4 minutos. 10 Usa menos radianes. seno más 10 menos coseno y todo menos 1. Ahí está. Sí, son radianes. Ya sabía que eran radianes. Me confundí. Sí, yo creo Yo que, también. como dice el compañero, por ahí no sumé o no hice algo. Yo Pero también ahí estoy está el mal, pensé. resultado. ¿Perdón? Que yo también estoy mal, pensé que eran grados. Sí, vamos a utilizar radianes. Prácticamente todos los lenguajes en funciones trigonométricas utilizan radianes. Sí, es lo tradicional. Ya ustedes sabrán cómo hacer la conversión de radianes a grados, si es que tienen grados. Entonces ahí tenemos, miren, es bueno siempre tener la calculadora para estar verificando los resultados. ¿Sale? Entonces vamos a dejarle aquí. Ya vimos que sí está funcionando bien nuestro programita. Les pongo en la plataforma para los que no pudieron seguirme y para que ustedes sí lo hagan. ¿Sale? Entonces les estoy poniendo esos programas para que ustedes mismos los hagan. No dejen de hacerlos porque es parte de la práctica. Ya después ustedes podrían cambiar esta fórmula. Es lo padre de la programación. Podría cambiarlo a senos y cosenos. A lo mejor utilizo aquí un logaritmo o una potencia, un polinomio. Y todo el demás código que esté en main no cambia. Lo único que estoy cambiando es la función. ¿Sale? La definición de la función. Entonces, hagan sus pruebas. Que dicen, oye, es que no sé cuáles son las funciones matemáticas de mat.h. Google, pónganle funciones de mat.h o biblioteca mat.h de lenguaje C y ahí les va a poner todas las funciones que ustedes pueden utilizar. Píquenle, 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 píquenle. ¿Qué nos dice por acá? ¿Cómo se pone la diagonal inversa? Y ya por ahí alguien contestó, Alt 92. Muy bien. Bueno, pues aquí le dejamos. Nos vemos el lunes. Repasen el material para que ya vayan un poco más preparados y nos vayamos rápido en esa parte teórica. ¿Sale? Sí, profe, gracias. Gracias, profe. Sí, Muy profe. bien. Gracias, profe. Profe. Sale, Cuídese. cuídense. Hasta luego, Nos profe. vemos. Hasta luego. Adiós. Hasta luego. Hasta luego.